¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Saludamos desde la redacción central de La Voz a todos nuestros lectores que nos están siguiendo a través de lavozdeGalicia.es y de todas nuestras plataformas. Les convocamos hoy y les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos porque vamos a hacer un viaje con conceptos muy interesantes como sostenibilidad, construcción, diseño, confort de nuestros hogares, dinamización del rural e incluso eficiencia energética. Se dirán, en plan, ¿qué concepto puede reunir todo esto? Pues es una materia prima que desde luego ya no forma parte del pasado, es el material, por decirlo de una forma un poco burda, de este siglo XXI y en Galicia es una potencia, es la madera. No se lo vamos a contar nosotros, tenemos tres invitados, tres voces autorizadas con los que vamos a hacer, si nos lo permiten, pues este pequeño viaje por este ciclo que nos lleva hacia un futuro más sostenible y, como no, hacia un futuro mucho más confortable. Se los voy a presentar. Azara Soilán, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Encantada. Ella es técnico de Xera, que es la Axencia Galega da Industria Forestal, y de CIS Madeira, que es el Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Aquí a mi izquierda está Emma Romero, que es directora de Soluciones Constructivas de Finsa. Tenemos mucho que hablar sobre el desarrollo de esta empresa, de sus múltiples vertientes en las que está trabajando, así que gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y un poquito más lejos tenemos a Gonzalo Alonso, arquitecto de Álvaro Alonso Arquitectos. Gracias por estar aquí también, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Vamos a empezar por Azara, porque en este viaje queremos llevarles un poco a lo que es lo primero. Nuestra tierra, hablábamos aquí cuando no nos veían eso de qué difícil es contar todo este ciclo de la madera, pero Azara, desde la administración, al fin y al cabo, hablamos de nuestra comunidad como una potencia forestal, que hay que dinamizar, que hay que aprovechar. ¿En qué sentido? Estamos en el camino, ¿no? Sí, por supuesto estamos en el camino, pero a mí, me gustaría empezar un poco, como dices tú, por el origen, ¿no? ¿Sí? El por qué estamos ahora tan volcados en este tema de la construcción con madera. Todos sabemos que existe un problema global, a nivel global, no solo a nivel local, que es un problema que tenemos pues, con las emisiones de CO2 en la mayoría de los procesos industriales. El proceso de la construcción es uno de esos, donde tenemos también unas altas emisiones de CO2 y por tanto esto pues, supone un importante lastre de cara pues, a todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? En este sentido tenemos la suerte de que la madera es un material pues, que es renovable, es reciclable, es reutilizable y proviene de una fuente natural, ¿no? que es del árbol. En ese sentido estamos hablando de un material que tiene propiedades mecánicas adecuadas para ser estructural y además es medioambientalmente favorable, ¿de acuerdo? Por eso partimos de ahí. Yo creo que tenemos que tener siempre ese objetivo global en mente, ¿vale? Nuestro objetivo es ese, es favorecer medioambientalmente y mejorar las condiciones de un determinado sector. Además, enlazando, ¿no?, con el territorio en el que nos encontramos, la mayor parte del territorio de Galicia es una superficie ocupada, es una superficie forestal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos tanto climáticamente como edafológicamente unas condiciones ideales para el crecimiento de distintas especies arbóreas que nos pueden dar suministro de esta materia prima, ¿no?, Claro. como es la madera. Además hay otra cosa que también influye mucho en la construcción con madera y es que es una economía circular, ¿no? De tal manera que nosotros directamente del monte obtenemos la madera de manera natural, necesitamos una gestión adecuada del monte, es decir, para utilizar la madera en la construcción necesitamos una calidad adecuada que requiere de una silvicultura, por lo tanto cuidar los montes, ¿no?, cuidar el medio rural, nuestro entorno, y a partir de ahí pues, entran otra serie de eslabones en la cadena, ¿no?, como son las empresas de primera transformación, empresas de segunda transformación, los prescriptores y luego ya pues, todas esas empresas que van a ejecutar. Por supuesto, llegando hasta los beneficios que esto puede suponer y que supone, ¿no?, en el usuario final de todo este tipo de edificaciones. Iremos por todos esos eslabones que tú nos comentabas, desde los profesionales, los usuarios, los que al final vamos a disfrutar de la madera en nuestras construcciones, ya sean públicas o privadas, pero yo creo, Azara, que no nos equivocamos si decimos que es un sector sostenible, porque creo que hay que hacer aún un poco de pedagogía, no sé si lo ves así. Sí, por supuesto que es sostenible. Siempre hay algunas cuestiones, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a verlos en este sector, que es, por ejemplo, el problema de cortar un árbol, si cortar un árbol es sostenible o no sostenible. Nosotros siempre decimos que no todos los árboles
se cortan, no todos los árboles, no es bueno cortar todos los árboles, pero nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando un producto que en principio se ha plantado ya con esa finalidad. Son plantaciones que además se gestionan de manera sostenible. ¿Qué supone esto? Que se cortan en el momento adecuado y luego se vuelven a plantar. Claro, es decir, estamos favoreciendo un ciclo. Hablamos también que bueno, por aclarar también todo el tema, la gran ventaja de la madera, ¿no?, es que estos árboles son sumideros de CO2. ¿Qué quiere decir eso? Que por el hecho de realizar la fotosíntesis absorben el CO2 de la atmósfera y emiten oxígeno, ¿no? Es algo también que tenemos que remarcar muchísimo. O sea, un árbol durante su crecimiento, pues lo que hace es pues, producir el oxígeno que respiramos y además lo almacena. Y tenemos la suerte de que lo almacena para fabricar el producto del que estamos aquí hablando hoy, que es la madera, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que dejar claro que hay una serie de bosques que forman parte de ecosistemas, que tienen una biodiversidad muy rica, pero esos no son normalmente los que se van a utilizar para producir madera. Vale, tenemos muchos tipos de árboles, claro, muchos tipos de Hablamos de también de un bosques. territorio que usa mucho terreno forestal, valga la redundancia, muy desaprovechado, los números lo dicen. Bueno, seguiremos hablando de todo esto, pero hablabas precisamente de la industria que transforma esa madera. Emma, claro, es que hablar de Finsa es hablar de un gigante, evidentemente, pero digamos que vosotros tenéis además un aspecto, un brazo en el que estáis en un proyecto colaborativo, que ahora nos lo explicas, que es Silonor, que bueno, hace una de esas cosas de las que tanto se habla y muchos no siempre entendemos, que es lo del CLT, ¿no? ¿Qué es todo esto? Efectivamente, bueno, nuestro papel dentro de la cadena efectivamente es la transformación industrial de la madera, ¿no? Es donde Finsa ha crecido como industria y como empresa. Ya hace unos años empezamos a plantearnos seriamente la necesidad de invertir en productos tecnológicos de madera para construir y obviamente en la tendencia general, ¿no?, de que hay que trabajar con materiales renovables y sostenibles porque los recursos son escasos y se agotan. Entendimos que bueno, apostar por el contralaminado era una decisión de futuro, fue una apuesta empresarial que se hizo conjuntamente con Maderas Goiriz y ya empezamos a producir en junio de 2021, salió el primer panel de CLT y fabricamos básicamente con madera de pino pinaster y pino silvestre. Pino más gallego. Pino gallego, claro. Era importante para nosotros, bueno, en la línea de lo que comentaba Zari, ¿no?, que tenemos el recurso y la capacidad forestal en Galicia y es importante agregar valor a ese recurso también en el territorio local. Se habla mucho de esto del CLT, que si no me equivoco, me corriges, es madera contralaminada, ¿no? ¿Es una tendencia en la construcción o va camino de serlo? Es una tendencia, yo creo que aquí ya nos sumamos a la tendencia cuando ya va camino de ser madura, es decir, tampoco en eso vamos del lado de la seguridad. También es cierto que incorporar madera de forma masiva a la construcción pues, avanzará hacia una optimización también del recurso, porque aun siendo renovable pues, habrá que entender que hay que ser eficiente en el uso del recurso, pero es una tendencia global que permite introducir la madera progresivamente en las ciudades, en la edificación en altura. Es muy sencillo de entender, yo creo, como sistema estructural pues, para los prescriptores y arquitectos, si bien es necesario un cambio en el proceso constructivo cuando se introduce la madera, ¿no? Y es un poco donde está el reto ahora mismo de trabajar con toda la cadena para poder hacer y construir con madera contralaminada, pero hacerlo bien y con garantía constructiva, ¿no? Claro, hablabas de lo que tiene que ver con lo sostenible, también tenemos datos, porque por cada tonelada de madera que sustituye al cemento evitamos emitir 2 toneladas de CO2, lo dicen diferentes estudios, no lo decimos nosotros, y al final en Galicia pues, tenemos a la Administración con décadas trabajando en el camino de la madera y todas las tipos de empresas pues, están bajo el paraguas del clúster da Madeira, así que parece que el ecosistema funciona. Yo no sé, Gonzalo, si en la parte de los arquitectos vuestro estudio es un referente en el uso de la madera. ¿Qué es la madera para vosotros? Es la pregunta difícil. Sí, ya veo que han tenido mis compañeras unos precedentes quizás más fáciles han expuesto. Y a mí llega la pregunta del examen, ¿no? Totalmente, porque diseñáis los edificios que usamos los ciudadanos al final, nuestro confort, sí, ¿no? Sí, bueno, quisiera decir que es una responsabilidad, pero bueno, es un placer. Es un placer diseñar esos edificios y es un placer poderlos diseñar en madera. Para nosotros ahora mismo la madera es prácticamente el material de nuestro estudio. No quiero decir con eso que hayamos abandonado otros materiales, ni mucho menos, pero sí que lo hemos incorporado, siempre lo habíamos tenido muy presente, ¿no? Nosotros
tenemos el estudio en Santiago, siempre habíamos trabajado con madera, en rehabilitación, pero ya desde hace unos años trabajamos con madera en obra nueva y trabajamos con madera en sistemas estructurales, los que nombraba Emma, de CLT, ya hace 5 o 6 años que trabajamos con CLT, gracias a Dios ahora podemos trabajar con CLT en Galicia y no necesitamos traerlo de Bilbao, de Lleida o de Austria. Claro, efectivamente. Y efectivamente sigue siendo un material central en nuestra arquitectura, pero no solo como, o no tanto como revestimiento o como acabado final. Es un material en el cual pues, la guardería de la Bayuca en la Estrada está completamente construida en madera. Estructura, cerramientos, fachadas, pavimentos, todo. Claro, vosotros hacéis mucha obra pública y lo que estás diciendo es muy importante, es que la madera, el uso de la madera en la construcción, en el diseño de cualquier tipo de espacio, no es solo un revestimiento, ¿no? No es un elemento decorativo. Es un elemento nuclear. Hablas de estructura. Sí, hablo de la estructura que soporta el nuevo edificio del Berbés para la Universidad de Vigo, en el Berbés, en Vigo. Es un edificio de 4 plantas, construido enteramente en madera. De hecho, cualquiera que entre, es un edificio público, se puede entrar, puede ver la estructura completamente a la vista, tanto de los pilares, las vigas, como de los muros del CLT. O sea, todo eso se puede ver, incluso los techos, y se puede ver todo a la vista, sin trampa ni cartón, ahí lo tenemos. Mientras que antes construíamos en hormigón, en acero, y forrábamos las cosas de madera y procurábamos forrarlo incluso al interior, ahora ya lo construimos todo en madera, no necesitamos forrar y puede ir tanto al interior como al exterior. Vosotros que trabajáis mucho en obra pública, con diferentes administraciones, aún hay que hacer pedagogía en todo eso. Cuando presentáis un proyecto, no hay quien dice eso de ¿cómo que en madera? ¿Cómo que la estructura de madera? Pregunto, habrá muchísimas dudas, pero por una cosa tradicional, vaya. No creo que sea hasta la mesa para señalar a nadie. No señalamos a nadie. Pero sí que es verdad que bueno, me imagino que la administración es muy grande y es como cualquier otro ámbito, pues habrá gente que lo entienda de una manera, gente que lo entienda de otra, técnicos que igual todavía no tienen la experiencia o la formación suficiente y entonces no acaban de comprenderlo y piensan que alguien me va a decir después alguna cosa y políticos que tampoco se arriesgan por la razón que sea y luego, bueno, la madera es como otros materiales, hay muchos intereses económicos y comerciales alrededor. Claro, Azara, entiendo que desde la Administración Autonómica, lo hablábamos, más de 2 décadas trabajando en todo esto del ciclo de la madera. Dime, retos inmediatos que tengáis, cosas que tengamos que solucionar o sobre las que tengamos que avanzar de forma un poco más fugaz. Bueno, a ver, es verdad, ¿no? Como dice Gonzalo, nos quedan todavía muchas cosas en las que avanzar. Siempre se puede avanzar, ¿no? Desde cualquier nivel. Pero es verdad que internamente en la Administración, en este momento, es un momento bueno, ¿no? En este sentido. Hablaba ahora Gonzalo que a veces, pues, es verdad que hay determinada falta de formación en los técnicos. Existe ahora mismo una estrategia encaminada precisamente, por un lado, a ese tema de la formación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, desde Xera, ¿no? Desde la Agencia Galega de Industria Forestal, se están trazando ya acuerdos de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, donde ya se están impartiendo cursos específicos con una gran aceptación. Estamos también colaborando con el Instituto Galego de Vivienda e Solo a través de la Escuela Galega de Administraciones Públicas, de la EGAP, para impartir cursos precisamente al personal técnico de la Administración, que es un personal que es verdad que no está acostumbrado, bueno, pues un poco por la tradición que tenemos ahora mismo constructiva, a trabajar con la madera en los edificios públicos, digamos, y tienen pocas opciones de formarse. Entonces estamos también con la segunda edición del curso, están muy agradecidos, también está teniendo mucha aceptación y creemos también firmemente que es una necesidad real. Y por otro lado, también en esta línea de la formación, que salía ahora, ¿no?, de referencia, continuamos también trabajando con convenios con la Universidad de Santiago de Compostela a través de la plataforma de Enseñería de Madera Forestal. Ellos ya imparten unos cursos muy específicos de diseño y cálculo de estructuras, buscando ya una enorme profesionalización, pues tanto para ingenieros como para arquitectos, enfocados en todos estos sistemas constructivos ya más novedosos, ¿no? Entonces,
creemos muchísimo en la formación, nos quedan muchos, ¿no? Pues hay que dar mucha posibilidad de formación para que toda esta cadena sea muy, muy sólida, porque trabajar con madera requiere conocer el material y requiere pues trabajar con él de una manera adecuada, ¿no? Y bueno, y también como... Gonzalo, sí, Gonzalo, dale. Hay algo que dice ahí Zari que yo creo que es muy importante, requiere conocer el material. Hace 20 años lo normal es que te exigiesen de la madera prestaciones pues, del aluminio o del acero. Y te exigiesen pues, unas condiciones que la madera no era capaz de responder, pero porque no eran las suyas. Tampoco al hormigón se le pide que funcione como la madera. Entonces yo creo que esa parte de formación, de experiencia, de enseñanza, de que le pidamos a la madera lo que tiene o lo que puede ofrecer, que es mucho, yo creo que es importante. Y no pretendamos que quede impecable, que no tenga fendas, que no revire de vez en cuando o que no tengamos que ventilarla o que colocarla de determinadas maneras, ¿no? Bueno, en esto que dice Gonzalo hay mucha formación e innovación, que es la parte que os toca a vosotros. Entiendo que es un trabajo constante que se hace desde FINSA. Yo no sé si en la parte del CLT se puede decir qué virtudes, de forma sencilla, tiene, o sea, qué beneficios aporta a lo que es la construcción, al diseño de edificios, hogares, lo que toque en cada momento. Bueno, los propios beneficios que aporta cualquier construcción con madera, ¿no? Al final, que de cara al usuario yo creo que tiene que ver con la calidez de vivir en un ambiente de madera, ¿no? El confort, al final eso impacta en la salud de los habitantes, nos guste o no, ¿no? Pero también, o sea, yo creo que el éxito del CLT tiene mucho que ver con la sencillez, ¿no? Al final es construir como con un Lego, es un material masivo, pero hay que innovar en toda la cadena, no solo en la parte productiva o la parte industrial, que es la que nos toca a nosotros, ¿no? Al final, la pieza clave para nosotros en que esto vaya más y el hecho de que se esté contextualizando ahora también tiene que ver con la aparición de las ingenierías de madera, ¿no? Que han bebido mucho de la Universidad de Santiago, que hizo una formación intensiva en ese sentido. De hecho, hay profesionales técnicos en prácticamente todo el territorio que han salido de ahí, ¿no? Y la ingeniería de madera para nosotros es clave porque es una figura nueva, trabaja con el prescriptor, ¿no? Le ayuda a introducir la madera en sus proyectos, pero después también hace de enlace con la fábrica, porque lógicamente la ventaja que tenemos con la madera llegando al siglo XXI es que todo está digitalizado, entonces su modelo 3D llega a la fábrica, se adapta para producirse, ¿no? Porque al final son procesos donde comparativamente con la construcción tradicional, pues todo el diseño tiene que ir mucho más cerrado, hay que invertir más tiempo y trabajo en la fase de diseño y no tanto tomar decisiones en obra, ¿no? Que es lo que se hace habitualmente más en el proceso tradicional. Entonces, esa ingeniería de madera para nosotros ya nos facilita modelos 3D trabajado con los arquitectos para poder producir y fabricar esos componentes que son a medida de cada proyecto, es decir, no es una producción seriada, sino que cada proyecto es diferente, y también nos ayuda en luego el paso a montaje, ¿no? Porque digamos que toda la producción se organiza para ser montada en un determinado orden y de una determinada manera. Entonces hay mucha preplanificación y programación en el trabajo y pues todo ese ecosistema de empresas que están surgiendo en torno a la construcción con madera, al final son ingenierías, estudios de arquitectura que ya están especializados en madera, muchos montadores, carpinterías que están recuperando la carpintería de armar, ¿no? Que también se perdió como oficio. Entonces todo ese ecosistema hace posible que al final se construya con madera y se construya bien, ¿no? Y el recurso industrial es necesario, pero tanto como el resto de piezas para nosotros, ¿no? Bueno, ya siente Gonzalo, entiendo que es diferente, ¿no? Es un proceso asiento diferente. Porque efectivamente es un modelo diferente. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, a la asignatura de construcción en las escuelas de arquitectura no le llaman construcción como aquí, sino que le llaman ensamblaje, assemblies. ¿Por qué? Porque ya es mucho más industrial. Es decir, lo que decía ahora Emma de que las decisiones en obra. Las decisiones en obra, ya no hay decisión en estas cuestiones. Ya todo se ha parametrizado antes, ya tenemos un modelo que se ha mandado desde el estudio, en colaboración con la ingeniería, se ha mandado a las empresas, han fabricado unas piezas y cuando llegas a obra no tienes un carpintero con la azuela, no, tienes un carpintero con una tablet. De pura innovación, claro. Sí, completamente. O sea, es que uno tiene que ir a una de estas fábricas para ver lo que puede hacer una máquina de control numérico. Es que te puede tallar lo que te dé la gana
y ponerlo en tu casa. ¿Y tú has estado Igual además... tienen que ajustar un poquito el precio en algunas cosas, pero... Tú creo que has estado en algún sitio del mundo al que podríamos parecernos en muchas cosas, ¿no? Donde esta industria, todo el ciclo de forestal hacia llegar al uso de la madera en el diseño y la construcción, yo creo que has visto lugares en los que has dicho, uy, Galicia igual puede llegar a esto, ¿no? Debe. Yo creo que debe de llegar a eso y creo que estamos muy cerca si no estamos ahí. O sea, yo tuve la suerte de estar el año pasado invitado en la Universidad de Oregón, y Oregón es un hub a nivel estatal que lo tiene todo, como puede tenerlo Galicia. Pero claro, mueven un presupuesto brutal en todo el Estado. Bueno, es verdad que es uno de los 3 grandes hubs de Estados Unidos en este aspecto, pero quizás Galicia puede convertirse, al menos a nivel español, en uno de ellos, con el País Vasco y con Cataluña. Pero yo creo que podemos competir en Europa con Austria sin ningún problema o con Noruega, ¿no? Y lo que decía antes Zari, ¿no? Todo el territorio, como economía circular, trabaja en ese aspecto, desde la producción hasta la investigación y la docencia. O sea, podemos traer a gente a aprender aquí, sí, podemos claro. formar a gente que vaya fuera, podemos investigar y tener patentes al respecto en CLT Nuestro o en otras, al claro, final, nuestro sí, conocimiento. Y todo eso es, yo creo que todo eso es una riqueza para el territorio, sin duda. Azara, entiendo que estás de acuerdo y que es importante que desde la Administración se le dé apoyo a empresas, instituciones, universidades para que todo este engranaje se mueva como debe, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Nosotros lo que tenemos clarísimo es que esto, pues lo que estamos resaltando, que no depende solo de una parte, es un gran conjunto de agentes que tenemos que estar todos ahí colaborando y de hecho creo que coincidimos todos, ¿no?, en los objetivos generales y en el camino que hay que seguir. Eso también es muy interesante. Nosotros, bueno, desde la Administración nos falta un poquito llegar al usuario final, ¿no? A veces decimos, porque la madera es conocida, pero por una serie de tópicos, no como por un conocimiento muy real a veces, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, desde Xera se están dando también unas ayudas para incentivar precisamente la construcción de viviendas unifamiliares en madera. Hasta ahora no es habitual construir ese tipo de viviendas con madera, ahora cada vez más, ¿no?, afortunadamente, pero se trata de darle ese pequeño impulso de cara a la promoción privada, ¿no?, pues a través de este tipo de ayudas, con lo cual se incentivan, pues se da una subvención para los honorarios de los proyectos y además para la colocación de esa madera, siempre y cuando la madera vaya como elemento estructural. Es decir, estamos acostumbrados a ver madera en otras partes, ¿no?, digamos, en otras, pues como decíamos, en envolventes, revestimientos, en los suelos, pero no a nivel estructural. Que Entonces, sean viviendas, lo que dices tú, con estructura estructura de madera, lo que hablaba antes Gonzalo. Eso es, que eso es la parte que yo creo que le falta un poquito al usuario por entender que efectivamente la madera es capaz de eso. Y luego, hablando también de todo esto de colaborar y de los agentes, se está desarrollando una plataforma web, un portal colaborativo que se está desarrollando conjuntamente con el clúster de la madera y del diseño de Galicia, donde lo que se trata es eso, de poner también en común, pues, a los prescriptores, con los productores, con los instaladores, y crear un poco todo ese vínculo y ofrecer información también accesible para el que quiera plantearse qué es, ¿no?, a quién recurrir para construir con madera. Además, ahí pues se contará también con el asesoramiento, con el apoyo de expertos tecnólogos, como existen, por ejemplo, pues en el CIS Madera, ¿no?, en el centro al que pertenezco, que llevamos pues años trabajando para apoyar este sector, y es algo también que creo que también, ¿no?, hablamos muchas veces, que es necesario que los especialistas que ya existen, prescriptores pues como Gonzalo, productores como Finsa y tal, acompañados de todo el ecosistema que ya se está formando en Galicia, que afortunadamente ya es bastante sólido, y bueno, establecer este tipo de colaboraciones y ponerlas un poco a disposición. Yo creo que en ese punto también hay otro aspecto que podría ser interesante, yo creo que es fundamental, ¿no? La madera, como muchos otros materiales de construcción, pero es muy difícil de transmitir vía web, vía prensa escrita. Uno tiene que ir, tocar, Esa rascar, sensación, vas a decir. porque la atmósfera de un edificio de madera es muy distinta. Intenta decirnos cómo acústicamente, es. Sí. Ese sonido envolvente. Bueno, tradicionalmente los auditorios se construían en madera, etc. Entonces, la sensación que uno tiene en un edificio de madera
de esa envolvente es distinta. El olor es distinto, el olor de la madera, el tacto, que uno, o sea, ya hemos dejado de darles capas así de barniz a las cosas. Ahora ya podemos tocar la madera, podemos sentirla. Entonces yo animo, desde luego, 2 de nuestros edificios están abiertos al público. Bueno, la guardería igual un poco más restringido porque tiene horario escolar, etcétera, pero la directora es encantadora y estoy seguro de que al menos te puede colar por algún sitio. Y el edificio de la Universidad de Vigo, uno puede entrar, puede rascar, puede ver, puede sentir, y yo creo que eso cambia mucho la percepción. Claro, yo no sé más si estás de acuerdo en esto, que entiendo que lo que dice Gonzalo, aparte de intentar transmitir esas sensaciones, que yo estoy de acuerdo, es que la madera es solidez, porque es importante, yo creo que también decir esto, porque habrá quien diga, hubo mucho ese concepto de cuando alguien introduce algún elemento de madera en sus viviendas, de aquello de, pero esto vaya conservación te va a dar. Esto cada año, esto aguanta. No, lo veis así, hay que transmitir un poco que es un material sólido, sobre el que se ha innovado, etcétera, etcétera, pero que también es confort y bienestar. ¿Tú también lo ves así, como Gonzalo? Sí, claramente. De hecho, bueno, coincido totalmente. O sea, quien vive en una casa de madera no lo cambiaría por nada y se convierte en aquel que adoctrina a familiares y amigos con que hay que vivir en una casa de madera, porque es que la sensación es otra, es verdad. Yo creo que tiene que ver también con la regulación de la humedad, ¿no? O sea, como, efectivamente. O sea, al final es un material que respira, ¿no? Como los seres humanos. Sus condiciones adecuadas son las mismas que definen el confort humano. Entonces, bueno, está muy en sintonía con... Y no estamos pensando en una cabaña de cuento, decir, no, una arquitectura contemporánea, absolutamente moderna. No estamos hablando. Es que esto es una obviedad, pero puede ser una casa de madera, por simplificar, que no se vea la madera, estamos hablando. Sí, claro. Son materiales que pueden estar a la vista o no, en función del gusto. Hablabas tú de la parte esa del diseño más contemporáneo. Hablabais de la sensación de usar madera en la construcción, en el diseño. Yo creo que está muy de actualidad hablar de todo esto de la eficiencia energética. ¿Nos va a ayudar en el futuro a reducir nuestro consumo? ¿Cómo lo ves, Azara? Sí, bueno, yo creo que sí, pero si me permites yo voy a pasarle la pregunta a Emma, porque sé que ella está especializada en ese campo. Bueno, en tema de eficiencia, o sea, con la madera ya la ventaja que tienes es que partes de un material que de por sí ya tiene una cierta capacidad aislante, ¿no? Entonces te ayuda a construir, cuando le incorporas en estructura y envolventes, que al final es donde realmente está despuntando como material de construcción, pues te ayuda a construir envolventes más herméticas, más aisladas. Entonces eso configura un espacio que pierde menos energía por la envolvente, ¿no? Bueno, hay que construir después pues, sistemas de renovación de aire y demás, ¿no? Es como otra tecnología, pero digamos que la base ya es muy buena como punto de partida. Entonces, por esa parte estás construyendo de una forma más eficiente. De hecho, nosotros hemos notado, por ejemplo, en España, ¿no? que se incorporó mucha madera a la construcción por la vía de Passive House, ¿no? Toda la gente que aprendía a utilizar estos sistemas pues, estaba introduciendo madera porque le resultaba más fácil construir eficientemente de forma pasiva con madera. Pero por otra parte también está toda la capacidad de secuestrar CO2 que tiene la madera, ¿no? Entonces, cuando la incorporas a usos de más larga vida útil, ya no estamos hablando de mobiliario, cosas que se quitan y se ponen, sino que estamos hablando de estructuras que al final, pues mínimo 50 años tienen que estar en un edificio, ¿no? Pues durante todo ese tiempo el CO2 que el árbol ha secuestrado de la atmósfera durante su crecimiento queda ahí embebido, ¿no? Entonces estamos ayudando también a eliminar CO2 de la atmósfera, con lo importante que eso es hoy en día, ¿no? Para el tema de cambio climático. Entonces, por esa parte también está aportando eso, pero además una de las ventajas, aparte de ser renovable, ¿no? es que estás introduciendo materiales que se pueden reciclar, es decir, y cuando trabajas con sistemas de ensamblaje, como apuntaba Gonzalo, pues desensamblar es parte de un proceso, ¿no? Si termina el fin de vida útil de un edificio, se puede desensamblar, normalmente esos materiales son recuperables y se pueden utilizar para fabricar nuevamente materiales en base madera, mucho antes de llegar a una combustión para generar energía, que sería como ya el fin del material. Claro. ¿no? Entonces eso es una ventaja que tiene la madera hoy y por eso se está poniendo en valor como recurso para construir. Claro, se tiene en cuenta ya que el residuo, para ser totalmente sostenible, el residuo tiene que tener una solución, pero claro, es que es una materia prima que como que te viene, entiendo que hay soluciones precisamente para que no sea un residuo como conocemos ya con su parte más negativa. Sí, bueno, lo acaba de resumir perfectamente Emma, pero es que la madera además es que es un material que puede tener un ciclo de vida larguísimo, porque ya no es
solamente que, pues que está en un edificio ya como estructura, que esos 50 años ya pues los aguantará por ley, ¿no? Digamos. Pero a partir de ahí pues tenemos las ciudades llenas de cascos históricos con madera, tenemos un patrimonio enorme con madera construido, es decir, hay mucha madera que lleva cientos de años ahí colocada, ¿no? Por lo tanto tiene un ciclo de vida muy largo. Cabe la posibilidad incluso cuando deja de ser apto para un determinado uso, lo vemos de manera muy habitual, cuando se sacan vigas de casas, de edificios, la gente se las lleva para reutilizarlas en sus viviendas, para hacer otro tipo de cosas, con lo cual el CO2 sigue retenido, se sigue evitando que se fabriquen nuevos productos para sustituir, ¿no? Y reemplazarlos en ese lugar, y además hasta tenemos la suerte de que incluso pues ese fin de vida produce energía, ¿no? Es decir, cuando tú lo quemas, es verdad que el CO2 volvería a la atmósfera, pero estás teniendo una fuente de energía que también sustituye a otros combustibles pues que tampoco son favorables medioambientalmente, ¿no? Y la verdad es que quizás lo que más llama la atención o que ocupa más titulares, esto hay que decirlo, es para todo lo que está sirviendo, por ejemplo, en nuevos productos textiles, que siempre se habla muchísimo y sorprende muchísimo, incluso materiales para automóviles. Bueno, sí. Yo creo que queda mucho que investigar y poder aplicar, ¿no? A ver, es una maravilla. Eso, es que todo viene del árbol, ¿no? O sea, yo soy ingeniera de montes, tengo que decirlo. Entonces, bueno, yo siento adoración por los árboles en general y creo que es verdad que aportan pues muchísimas cosas positivas al ser humano, ¿no? Y que su adecuada gestión y su aprovechamiento de una manera lo más eficaz posible pues nos permite eso, pues aplicaciones que seguramente pues nadie imagina. Y estamos en ese momento, en el momento de ver para qué puedo utilizar esta parte del árbol que a lo mejor no le saco el suficiente valor añadido y que si lo meto en otro lugar, ¿no? lo combino con otros materiales de otra manera, pues puedo hacer que ese impacto medioambiental sea menor. Claro, hablaba ahora Zara de ese ejemplo de cuando una persona pues, utiliza las vigas de una vivienda para pues, otro uso, etcétera. Claro, Gonzalo, yo no sé si hay que especificar también que no solo se construye desde cero con madera, sino que también se rehabilita, ¿no? Se rehabilita completamente con madera. Zari dice que usa esas vigas, yo diría, las compra, las paga bien y las usa. Es decir, que al que le interese esa parte como del negocio, también la hay. Nosotros ahora mismo estamos rehabilitando un pequeño hotel en Santiago y, bueno, son 3 plantas, la tercera es un añadido relativamente pobre, pero las 2 primeras bastante nobles. Hemos conseguido levantar prácticamente toda la madera de los pavimentos y la vamos a reutilizar de nuevo en esa misma construcción. Habrá un desperdicio pues igual de un 5, un 10%, pero el resto se va a colocar. Y no es lo mismo una tarima, que esa calculamos que tiene unos 100 años y está impecable, que una nueva, y tampoco quiero quitarle negocio a Finsa, pero sí que es verdad que tiene esa vida, no es como las personas, ya tenemos nuestras arrugas, ya tenemos tal, y se aprecia de otra manera. Bueno, y es la parte de reaprovechamiento del material, que al final es lo que, el material natural y es lo que se busca. ¿Creéis que falta mucho camino para que se considere la madera como un material, es que no quiero decir tradicional porque no lo puede ser más, pero un material de construcción para vivienda unifamiliar? Emma, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en vivienda unifamiliar ya está, o sea, realmente igual aquí todavía no lo hemos percibido mucho, pero por ejemplo Cataluña ya se está construyendo mucha vivienda unifamiliar en madera, con contralaminado, entramado ligero, distintos sistemas, pero bueno, ya está ahí. Navarra, País Vasco también están liderando esto al mismo nivel. Aquí vamos un poco por detrás, pero ya hay muchas personas autopromoviendo su vivienda en madera con convencimiento, es decir, no hace falta convencer, sino que el propio promotor lo demanda. Donde quizá vaya a costar más es en vivienda en bloque, ¿no? Porque ahí ya son otras, bueno, otra gestión inmobiliaria, ¿no? Pero también hay comunidades que lo están promoviendo activamente, o sea, es factible. Yo creo que estamos ahí ya, ¿no? O sea, realmente... Se está dando ese apoyo que comentabas tú, a Zara, desde la Administración. Bueno, entiendo que forma parte también de este proceso en el que hay mucha pedagogía. Yo, claro, no sé qué nos falta un poco para llegar a calar ahí, si es una cuestión de esto que siempre hablamos de precio, bueno, o de que se entienda su uso, por lo que digo que hay quizá mucho mito sobre... Acabas de nombrar el precio y yo creo que ahí hay una cuestión que no solo depende del material en sí, sino, y ahora voy a abogar por los técnicos, por los arquitectos, de cómo se usa ese material.
La escuela infantil de Abayuca, en Galicia debemos de tener como 300 escuelas infantiles. La administración nos da a todos el mismo dinero para hacer esas guarderías. Es decir, X por metro cuadrado. Sí. Y le pide a todo el mundo los mismos metros cuadrados. Aulas de no sé qué, aseos, tal, no sé cuánto. La escuela de La Estrada costó exactamente lo mismo que cualquier otra. Es decir, el tema del precio, pues es relativo. Es posible que, bueno, pues que haya que tener unas cautelas en el diseño, etcétera, para que no nos gastemos de más. Bueno, ese tipo de Pero cosas. que hay opciones. Pero que hay opciones. Pero sabes que Y si yo voy a tu estudio es lo que te voy a preguntar, ¿no? Que si me va a costar mucho más. yo te Vas a decir, cobraré depende de lo que mucho más quieras. porque soy de los buenos, pero... Depende de la calidad. Siempre No, es mentira. Eso, por si hay alguien que me está oyendo, cobro lo mismo que muchos otros. Estoy en el mercado. Bueno, este es, Pero, es un depende absoluto, depende de lo que usted quiera, ¿entiendes? claro, Como todo. pero como cualquier otro material. Es decir, si tú me exiges que vaya a construirte en un hormigón visto con un encofrado de tal y no sé cuánto, pues te diré, vale, pues eso cuesta mucho. Si me exiges una cantería labrada y además con molduras y no sé cuánto, pues eso también hay que pagarle al cantero. Claro. Entonces, si me exiges que la madera sea en determinadas condiciones, también, pero si me exiges o si me permites una madera, no quiero llamarla más convencional o más, pero bueno, se puede construir perfectamente sin ningún inconveniente. Sí, y sí, bueno, si me permitís, Sí, de cara claro. a eso, un poco a la imagen que tiene el usuario de la madera, ¿no? Pues es verdad que desde la Administración también se está haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Informativo, claro. Informativo incluso a otros niveles, porque también se entiende que si la Administración apoya un material, pues es como una manera también de mostrar la efectividad de ese material y darle la oportunidad también a los usuarios de que se encuentren con edificios de madera públicos que cubren una función. Entonces haces también esa labor un poco pues de generar esa cultura de la construcción con madera. En ese sentido, pues por ejemplo el Sergas ha tomado pues una iniciativa interesante, que es la construcción de centros de salud en madera. Ya está, por ejemplo, el PAC de Alaracha construido con madera, en funcionamiento. Está el de Oporriño, también está, bueno, que se ejecutará ahora en breve, y hay otros 3 centros de salud también en marcha ya planteados, como son el de Abegondo, el de Antas de Ulla y el de Moaña, y luego otro, que lo hablábamos antes, ¿no?, que será bastante representativo, porque será un edificio de 12 plantas en el centro de Ourense, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que al final, incluso los ciudadanos, la sociedad, vea cómo es la construcción con madera en el centro de una ciudad. Y además, tanto a los propios trabajadores de los centros como a los usuarios les permite pues, notar, ¿no?, todo eso, qué supone estar en un edificio con madera. Pues es más agradable, pues no, o fíjate, no es lo mismo venir a este centro al que tenía anteriormente, un poco se disfrute. Y luego la confianza en, ostras, pues fíjate qué bien está este edificio tan alto y es madera, ¿no? Sí, al final, si forma parte de nuestra vida, no es lo mismo pues, que lo veamos al final sobre un papel o se lo contemos en los medios de comunicación, etcétera. Claro, Eso si es, forma parte de tu ciudad, pueblo, de tu comunidad, lo asumes como algo que es claro, su realidad. Se lo acercas, ¿no?, al ciudadano, a la sociedad, que al final es el objetivo pues, prioritario. El sistema y el material como algo natural y usual. Emma, cuéntanos, con respecto al CLT, ¿quiénes son vuestros principales clientes, las aplicaciones más habituales que se le está dando? Bueno, llevamos un año, bueno, superamos ya el año produciendo, ¿no?, y hemos fabricado más de 100 proyectos, yo creo, o sea que hay un poco de todo. Obviamente para la fábrica siempre cuanto más grande es el proyecto mejor por cuestiones de programación, ¿no?, como es lógico, pero obviamente estamos haciendo todo tipo de proyectos. Se han fabricado mucha vivienda unifamiliar, también ahora estamos con algún proyecto de vivienda en bloque, ya de varios pisos, y bueno, toda tipología y en realidad para cualquier parte, ¿no? Tenemos proyectos en Galicia y proyectos que han ido para Cataluña, incluso hemos exportado algún proyecto ya para Gran Bretaña, ¿no?, en un año de producción que llevamos, muy poco que es tiempo, muy poco, claro. y que todavía hay muchos ajustes que hacer, lógicamente, que cuando empiezas, pues bueno, está todo por recorrer, ¿no?
pero vienen casi cualquier tipo de proyecto, yo diría, ¿no? O sea, edificios públicos, privados, de promoción privada, promoción residencial, o sea, hay un poco de todo. Bueno, haber sido los primeros entiendo que os convierte en un referente, pero también fuisteis los primeros en hacer esa apuesta, que hay que hacerla. Fuimos los primeros en Galicia, En Galicia, ya había sí, mucha gente aportando conocimiento al Galicia. ecosistema, entonces sí. A ver, son apuestas, pero el recurso forestal lo tenemos al lado de casa y bueno, al final es importante, ¿no?, generar el valor en el territorio. Nosotros lo veíamos así, son apuestas claramente porque empresarialmente hay que hacer rodar el proyecto, pero bueno, estábamos convencidos de que Galicia tiene potencia y capacidad, ¿no?, para resolver productos tecnológicos en madera. Claro, y también entiendo que era una línea que por la parte de Finsa se quería seguir hacia el camino en el que ya estamos, de lo sostenible. Entiendo que todo esto también se tenía presente como una parte importante de lo que quería hacer esa empresa. Sí, claro, ¿no? es esta empresa. Dentro del sector de la madera es una línea clara, apostar por la construcción. Lo nuestro tradicional es más orientado a la industria del mueble, ¿no? Y bueno, no es incompatible una cosa con la otra, pero donde se está produciendo la tendencia de crecimiento, donde la madera está aportando más ahora mismo, es en el ámbito de la construcción, ¿no? Hablabais del empleo, claro, en esto vamos a volver a los principios, a Zara. Dinamizar el rural, fijar población, es una oportunidad, ¿no? Sí, sí, lo comentábamos durante toda esta charla, hemos estado hablando de eso, ¿no?, de esa cadena de valor que parte, ¿de dónde parte? Del monte. O sea, al final, como decíamos, tenemos una superficie forestal muy amplia, tenemos muchos núcleos rurales, el hecho de gestionar los montes, de que esas empresas, también muchas empresas de primera transformación se acerquen al monte, todo eso va a hacer que nuestro mundo rural se revitalice, ¿no?, pues para darle valor a todo ese recurso, ¿no? Claro. Nosotros también lo vemos una gran relación, ¿no?, en ese aspecto. Y además del uso de la madera también en todo ese entorno, no solamente estamos pensando en centros de salud de los núcleos de población, existen también pues otras iniciativas que son por parte de la Consellería de Medio Rural, precisamente, pues se van también a apostar por la madera en la construcción de las nuevas pues, bases integradas de las unidades operativas de la Dirección Xeral de Defensa do Monte, ¿no? Entonces se van a hacer también en madera, con lo cual estamos vendiendo madera pues también en pleno rural, además tratando también de que sean productos locales. Bueno, es algo que realmente es importante porque es muy amplio, como decía Emma, para todo tipo de proyectos. Se va a aplicar también pues, el centro de formación de Sergudes, también dependiente de la Consellería de Medio Rural, pues también se va a promocionar ahí que se haga con madera. Es decir, estamos en un momento de muchísimo impulso y ese impulso es por todo esto que estamos hablando, porque tiene influencia, importancia en un montón de aspectos característicos y muy vinculados al territorio en el que nos encontramos, que es Galicia. Claro, ¿no? y al final si eso funciona, también lo comentabais, es necesitar nuevos profesionales, nuevos perfiles, al final es dinamizar económicamente un sector y empleo. El sector forestal en Galicia, solo de forma directa, crea 25.000 empleos. ¿Habéis notado esto de que se necesitan nuevos perfiles, que la cosa se está moviendo? ¿Lo habéis notado, Emma? Que faltan profesionales, sí, pero creo que faltan. es algo... Sí. Endémico. Creo que es algo endémico y en nuestra comunidad es palpable en cualquier ámbito. Claro. Pero sí se está incorporando gente nueva, porque al final son nuevas profesiones, ¿no? O sea, claro, beben de lo que ya venía, pero por ejemplo la ingeniería estructural de madera pues es un campo nuevo a desarrollar. Aparte está muy vinculado a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces atrae mucho a gente joven porque al final es trabajar tridimensionalmente un proyecto, definirlo hasta el milímetro y luego ves cómo eso pues, sale en una fábrica y se monta, ¿no? Es decir, son procesos que realmente generan desafíos, pero son muy satisfactorios, ¿no?, para el que participa. Claro. Luego en las carpinterías, pues como ya se habían alejado un poco de la obra, pero estamos viendo también en algún caso pues empresas a lo mejor de albañilería o pequeña constructora que le apetece aprender a montar CLT o a trabajar con madera porque ven que, oye, pues hay ahí otra forma de construir y tienen ganas de aprender, ¿no? Entonces sí hay capacidad de incorporar a nuevas profesiones y aparte son trabajos mucho más seguros, ¿no?, en cuanto a que bueno, estás trabajando con materiales con un componente de industrialización alta, entonces bueno, vas muy del lado de la seguridad, ¿no?, comparado con una condición tradicional de obra que siempre es más
bueno, más a la intemperie, menos en seco, etcétera, ¿no? Que yo creo que el hecho de ver a un encargado en obra con una tablet, comparado con lo que pudo haber sido su padre o su abuelo, yo creo que para la gente joven, para la gente que se está incorporando, para la que tenga ansias de innovación, es brutal. O sea, es brutal, es un cambio, yo creo que importante, ¿eh? Sí, yo también creo que es un cambio importantísimo y lo mencionaba ahora Emma. Eso sí que la gente tampoco lo sabe en general. Los jóvenes mucho menos porque están muy distantes, yo creo. Ahí nos falta también hacer mucha labor divulgativa de lo que es hoy en día el sector de la madera, ¿no? Y de todos estos productos que tenemos tecnológicos y esa capacidad de generar en 3D al milímetro. Es que es una pasada y es verdad también lo que decía Gonzalo. O sea, ver hoy en día esas plantas de fabricación, de montaje, la gente no... Yo creo, por lo que percibo, Claro, que la sociedad sí, sí. no lo sabe todavía. Es la modernización e innovación de un sector muy tradicional, pero que volvemos a lo mismo, que nos arraiga muchísimo a nuestra tierra y que da muchas oportunidades. Sí, sí, sí. Y que es compatible, es decir, que además la madera tiene esa capacidad también que es muy versátil. La podemos utilizar en formatos muy diferentes, sin perder lo tradicional, sin perder un uso muy cuidado del material que se puede hacer, con la madera maciza, ¿no? Pues se requiere un conocimiento muy grande también, pero tenemos esa suerte de que hay muchos sistemas constructivos, que podemos adaptar la materia prima que tenemos a esos distintos sistemas, incluso el conocimiento de los propios, ¿no? del sector. Hay una carencia, sí, una carencia sobre todo a nivel, ¿no? de carpinteros, de instaladores. Estará bien esta innovación para que nos ayude de alguna manera a recuperar parte del pasado. O sea, es verdad que la carpintería de armar que antes comentabas y la carpintería más de detalle se ha perdido bastante porque no había relevo generacional, ¿no? Sin embargo, ahora cuando la gente está volviendo a trabajar en esta industria, pues de repente también está redescubriendo lo que teníamos antes y los ensamblajes tradicionales. Y entonces yo creo que eso está muy bien y hay también mucho futuro en paralelo, digamos, en esos dos ámbitos, ¿no? En el industrializado y en el recuperar gremios o partes de esos gremios que se habían perdido. Yo abogo también mucho por esa línea que dice Gonzalo. Todos decimos que la madera engancha mucho, que una vez que se empieza... Se os nota. Sí, sí, porque es verdad, pero no lo decimos nosotros que ya llevamos muchos años, pero sino la gente que se mete ahora le sorprende, porque es un material en el que hay mucho que aprender, es diferente, no sé, bueno, yo digo lo que dice la gente, los profesionales, ¿no? que están entrando ahora en eso. Y luego, lo que no podemos dejar atrás, y para mí sería también un error, sería todo eso que estamos hablando, lo que es la tradición de la madera. Y ahí también hay que hacer un esfuerzo formativo y tal. También estamos tratando de no olvidarnos de eso. En Xera también se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Consellería de Cultura, con Patrimonio, porque tratamos también de asesorar mucho para que tratar de conservar lo máximo posible, claro, y luego reparar aquellos que sea necesario con distintas tecnologías. A veces pues, se recurre a algo, digamos, más innovador, pero que se adapta, dejando la huella ahí, ¿no? Dejando constancia de que eso no es lo que se hacía, pero estamos actuando en este momento, y también conservando y tratando de adquirir todo ese conocimiento, que era un conocimiento, la verdad, es que también enorme, ¿no? Exquisito. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que ir trabajando un poquito todas las áreas. Tenemos mucho trabajo. Sí. Yo creo que hay mucho campo y hay mucho campo de innovación y se pueden hacer muchas cosas. O sea, la labor del Xera, bueno, pues porque tenemos a Zari aquí, pero la labor de PEMADE, la labor de otros organismos, hay mucho tejido, muchos agentes que están ahora mismo contribuyendo a esto. Y es necesario el aporte de todos. Y a mí eso también me parece que en Galicia somos muy afortunados, porque es verdad que tenemos grupos fuertes en casi todos esos eslabones y eso nos está posicionando bastante bien, incluso a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, lo mencionabais aparte, el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo desde la universidad, que al final, pues, aparte de innovación, es formar a los profesionales del futuro. Quiero que me digáis cuál es el gran mito que hay sobre la madera aplicado al nivel de la construcción. Todos lo tenemos en nuestras profesiones. Tenemos muchos. Tenemos uno para cada uno. Escucháis todos los días en diferentes ámbitos cosas en plan a los que tenéis que decir: eso no es verdad, te lo voy a explicar. Venga, yo me voy a pedir el del fuego. Porque es lo que pensamos, todo el mundo lo sabes, venga. A ver, sí, me voy a pedir el del fuego. Entonces, la madera arde, ¿no? Todos sabemos que la madera arde. ¿Cómo vamos a construir en madera? ¿Qué va a pasar? Claro, entonces todo el mundo dice, la madera se quema, tal. Bueno, primero hay que decir, hay unas normativas
legales para utilizar un material de construcción que son las mismas para todos los materiales. Por lo tanto, la madera si está ahí es porque está colocada, tratada o empleada de la manera en la que cumple esa legislación, que está muy clarita, y es la misma para todos los materiales. La madera aparece en el Código Técnico de la Edificación como otro material más, ¿vale? Tenemos esa legislación a favor, que fue también un hito muy importante. Y después sí aclarar que en la madera hay dos propiedades fundamentales con respecto al fuego. Uno es la reacción al fuego. La reacción es que ese material contribuya con su propia combustión al avance de ese fuego, ¿vale? Entonces ahí la madera reacciona, por eso se dice que es un material combustible, ¿vale? Es un material combustible, sí, y se quema. Entonces, en cuanto a reacción, si tenemos determinados usos, sí que tenemos que protegerla, pues o bien físicamente, o bien con algún producto que nos mejore ese comportamiento, ¿no? Digamos, es decir, que la llama avanza por la madera, esa es una propiedad. Pero luego hay otra que la gente es la que más desconoce, que es resistencia al fuego. Como material estructural se nos exige una resistencia, que esa estructura aguante un tiempo, unas determinadas cargas, ¿vale? Un tiempo que viene legislado. Eso lo hace bien la madera. ¿Por qué? Porque al final cuando la madera arde, eso le viene de su naturaleza propia del árbol, ¿no? Claro. Cuando arde genera una capa de carbón, una madera carbonizada. Si bien esa madera carbonizada pierde todas sus propiedades mecánicas, lo que hace es ganar una capacidad de aislamiento enorme. Entonces lo que está haciendo es proteger el interior de la madera, hacer que la temperatura avance muy despacio. Entonces el fuego, digamos, atacaría a esa superficie de la madera, pero el interior permanece intacto. Por eso muchas veces se habla, si siempre se menciona la madera, cuando algo arde es que era de madera, si es de otro material no se dice. Sí, Solo... y si no arde, va... Exactamente. Luego, es un material bastante noble en todos los aspectos, porque es lo que hablamos, a lo mejor pues como arde un acero, ¿no? O sea, de repente pierde todas sus propiedades y ya. Pero la madera, eso, lo que... El punto quizás en las estructuras más delicados son las uniones, muchas veces que más que la madera. Por eso incluso a veces cuando vemos los restos de un incendio se ven todavía las vigas colocadas en pie, ¿no? Entonces en ese sentido es un material que responde como... Bueno, mito derribado. ¿Cuáles más manejáis vosotros? ¿A cuáles contestáis? Durabilidad. Sí. Y conservación, ¿no? Supongo. Y conservación, como cualquier otro material. Lo que pasa es que como cualquier otro material o como nosotros mismos, pide un mantenimiento. Todos llevamos el coche al taller a cambiar el aceite y ninguno se preocupa de darle una manita de aceite a la madera, o todos utilizamos el coche en las condiciones que el fabricante nos sugiere y luego la madera le pedimos que sea otra cosa. Bueno, pues hay que colocarla bien, ventilada, con sus dilataciones, etcétera. Hay que construir bien para que eso dure. Claro. Y, bueno, pues hay que hacer una revisión de vez en cuando. Pero como nosotros, que vamos también al médico todos los años, o que nos aseamos por las mañanas, pues eso mismo. También, ¿no, Emma? Sí, todos los materiales requieren un mantenimiento, ¿no? Al final la madera es uno de ellos. Quizá tiene más el punto de mira, yo entiendo, por su condición de biodegradable, ¿no? Porque al final todos hemos visto cómo se pudre la madera o cómo la atacan los agentes xilófagos, pero esto hoy en día es una ventaja porque no genera residuo cuando se termina su vida útil, pero también es protegerla de la humedad, es decir, todo el diseño cuando trabajas con madera tiene que estar centrado en mantenerla en condiciones secas, ¿no? Y mientras no supere un porcentaje de humedad no van a entrar los hongos, no van a entrar agentes xilófagos, o sea que al final es conocer el material y trabajar con sus condiciones de partida, ¿no? Pero si lo mantienes en condiciones de humedad ambientales, 20 grados, 65% de humedad, que es lo que garantiza el confort, se va a mantener seca y por tanto no van a entrar tampoco los agentes xilófagos, ¿no? Es un poco, bueno, hay que trabajar con esa condición. Claro. Gonzalo, decíamos antes que tú por tu profesión has visto muchos edificios y seguro que te has informado y formado en todo esto de la madera. ¿Tienes algún edificio referente o algún proyecto que os gustaría hacer en vuestro estudio? Que digas, este sería nuestro sueño, vas a decir cualquiera. El próximo. El próximo. Antes comentábamos en vivienda unifamiliar, pues hace 20 años que no hago una vivienda unifamiliar. Y ahí, evidentemente, no me quejo, porque tengo otros proyectos que han sido preciosos. Y algunos compañeros me dicen, claro, yo también te los cambiaba. Bueno, pues una vivienda unifamiliar no estaría de más.
pero... Te lo digo pero porque hay al muchos final otros. Avalo Alonso es un estudio y con vuestra creatividad siempre se sueña. Siempre se sueña en aquello de, me gustaría hacer esto en Galicia, hablo. Tenemos una página web, tenemos un Insta, cualquiera nos puede llamar, contesto yo al teléfono, no hay ningún problema, creo que soy una persona educada con la que podemos conversar y cualquiera es bien recibido para, yo creo que casi para cualquier tipo de... Está muy bien que no pongas límites, porque así es todo. Ninguno. Yo recuerdo, bueno, siempre comentamos en el estudio que normalmente nuestros proyectos van en series de 3. De repente, pues, por la razón que sea, ganas un concurso para hacer un centro de salud y pum, 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 y te aparecen 3. Y de repente dices, no quiero ser soberbio en esto, ¿no? Pero dices, bueno, ya casi como me lo conozco, voy a presentarme a otro concurso. Y en cuanto tienes la suerte de ganarlo, luego aparecen. Y hemos hecho, pues eso, tandas de 3 centros de salud, de 3 juzgados, de 3 edificios de viviendas, de 3... Bueno, este pues, ejemplo a ver dice- cuál es el Este siguiente ejemplo trío. dice que la cosa marcha. Vamos a terminar, pero me gustaría que cada uno nos dijeseis, desde vuestro punto de vista, evidentemente, cuál es el reto principal que tiene por delante Galicia, en qué debería fijarse en este momento, pues para seguir avanzando en un camino, decía Emma, ya es más madurez que, ¿no? Pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué dirías? Oye, por aquí deberíamos quizá trabajar más, o este punto va a ser importante en nuestro camino. Hombre, yo creo que es necesario todavía instalar más capacidad, ¿no? de crear recursos de madera tecnológicos en local, ¿no? A base del producto que tienes en el monte. Creo que en términos de gestión forestal sostenible somos referentes a nivel nacional, ¿no? Y ahí estamos haciendo un trabajo estupendo, pero bueno, en la parte de caracterización de madera tenemos las bases, ¿no? Pero todavía habría que incorporar, yo creo, más capacidad industrial para hacer más tipología de productos con madera, ¿no? Que llevará su tiempo. Y bueno, el reto, yo creo que con la cadena que tenemos, pues es afianzarla más, ¿no? Porque en verdad tenemos todos los mimbres y al final es trabajar en equipo y entender cada uno el punto de vista del otro, ¿no? Para trabajar conjuntamente, porque somos muchos los implicados en la cadena. Claro. Azara. Sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Emma. También pondría también mucho punto de vista en la formación, ¿no? La formación a todos los niveles, pues desde lo que hablábamos, la falta de profesionales pues para empresa, para la obra, para tal, como para el resto de la cadena, hacer mucha formación. Y bueno, luego creo que se está siguiendo la línea adecuada. Yo sería consolidar, ¿no? Consolidar lo que se está haciendo ahora, conseguir que quede en el tiempo, que cada vez seamos más y bueno, seguir por esta línea. Yo creo que es buen momento. Gonzalo, ¿desde tu punto de vista? Yo añadiría un tercer punto que quizás es más a largo plazo y tiene un retorno menos inmediato, y es el de la innovación y la investigación. Claro, uno monta una fábrica y con el esfuerzo que supone, pero a los meses ya está viendo el retorno. Uno forma a un carpintero y al día siguiente puede estar ya trabajando en... Uno dedica tiempo, y Zari ha sido investigadora, y dedica tiempo a investigar y el resultado viene mucho más tarde. Entonces, por un lado necesitamos apoyo, claro, y no solo de la tiempo, administración, claro, sino de las empresas y tal, pero sí que haría un esfuerzo en esta parte de la innovación, que eso es lo que también genera mucho valor, y mucho valor a largo plazo, ¿no? Y tengo que decirles que una muestra de que la cosa funciona, y me lo van a permitir nuestros invitados, es que claro, ellos se conocen y hablan de sus cosas y de sus proyectos. Bueno, creo que es un ejemplo que no es una casualidad de que todo el tejido, lo decía antes Emma, avanza, lo que decíamos, paraguas de la administración, paraguas del clúster de Madeira, todo tipo de profesionales. Yo creo que es importante que todos los eslabones se conozcan, entiéndanme, y trabajen todos a una, ¿no? Fundamental. En eso creemos un montón todos. Se trata de plantear siempre con todos los puntos de vista para que el sector, con todo, cada uno con sus, ¿no? con sus flaquezas, sus necesidades, que tratar de resolver un poquito las carencias de todos para al final que todo sea un éxito. Si lo vemos solo desde un punto de vista, eso sería un enorme fracaso, seguro, vamos. Que al final lo tenemos todo aquí en casa, en esto de la madera, el sector al final más sostenible y una potencia económica de Galicia a la que le queda mucho por recorrer. Gracias a los tres por acompañarnos.
Gonzalo Alonso, gracias. Emma Romero, muchas gracias, ha sido un placer. Y a Zara Soilán, me ha puesto ese apellido, gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, también a todos ustedes por acompañarnos como siempre. Les emplazamos a vernos en la próxima. Quedan informados al minuto, ya lo saben, en lavozdegalicia.es y cada día en sus kioscos, por supuesto, su edición impresa de La Voz. Gracias por acompañarnos, nos vemos muy pronto.